La extranjera, llamada Daniela, deseaba conocer más sobre su pasado que cualquier otra cosa en el mundo. Creció en un orfanato, un lugar de paredes pálidas y pasillos largos, donde los recuerdos de sus padres eran solo un vago anhelo. No tenía recuerdos de ellos, solo la sensación de un vacío que las palabras no podían llenar. Algunos de los cuidadores, con expresiones amables pero ojos tristes, comentaban que Daniela fue encontrada en la estación de tren a los 3 años de edad. Era una estación concurrida, llena de voces y despedidas, y allí, Daniela fue dejada sola, sin nadie a su lado. No tenía documentos ni objetos personales que pudieran ayudarla a encontrar a su familia, solo la ropa que llevaba puesta y la curiosidad que crecía cada día. La única pista sobre su pasado era un colgante en forma de llave de plata en miniatura que llevaba en su cuello, suspendido en una cadena fina y casi imperceptible. A pesar de los incansables esfuerzos de la policía por recorrer todas las joyerías y anticuarios de Chicago, el colgante no contribuyó a encontrar a los padres de Daniela. Era una pieza única, sin marcas ni inscripciones que indicaran su origen. Nadie sabía cómo o por qué la niña terminó en la estación, un lugar de llegadas y partidas, donde el destino de Daniela cambió para siempre. Algunos cuidadores, que veían en Daniela un reflejo de sus propias historias no contadas, sugerían que los padres de Daniela tal vez enfrentaban problemas de abuso de alcohol y, por eso, no podían cuidar de ella. Imaginaban un escenario trágico en el que, en un momento de desesperación, los padres la hubieran llevado a la estación y la hubieran abandonado allí, esperando que alguien mejor pudiera cuidar de ella. Esta teoría, sombría y llena de lagunas, cobró fuerza entre los murmullos de los pasillos del orfanato, y Daniela, con el corazón apesadumbrado por la duda y la esperanza, comenzó a aceptarla como una posible verdad. Crecer en el orfanato fue un desafío, pero Daniela nunca perdió la esperanza y creía que algún día su vida cambiaría para mejor. En el orfanato, donde las paredes contaban historias de muchos niños que habían pasado por allí, Daniela se convirtió en una figura de inspiración para los más jóvenes. A pesar de las dificultades, mantenía una sonrisa en el rostro y una mirada de Daniela que hablaba de esperanzas y sueños. Algunos jóvenes eran acogidos por familias temporales, alimentando la esperanza de que eventualmente serían adoptados. Daniela veía estas despedidas con una mezcla de alegría y tristeza, ya que cada partida era un recordatorio de su propia situación, aún esperando un hogar permanente. Desafortunadamente, Daniela nunca pudo encontrar una nueva familia y vivió en el orfanato hasta alcanzar la mayoría de edad. Creo que nadie me quiere, pensaba la mujer tristemente mientras dejaba atrás las paredes de la institución que se había convertido en su hogar. Los recuerdos de la infancia, los amigos que hizo y los cuidadores que la amaron permanecían en su memoria mientras cruzaba el portón por última vez. Afortunadamente, Daniela logró encontrar trabajo rápidamente. Siendo una joven sencilla y sociable, consiguió un trabajo como empleada de limpieza en una empresa de comercio que estaba contratando en ese momento. Esta nueva etapa trajo consigo desafíos y oportunidades, y Daniela enfrentaba cada día con la determinación de alguien que había superado innumerables adversidades. Daniela disfrutaba de su trabajo, aunque no fuera fácil. Encontró en el entorno laboral una segunda familia, una comunidad que la acogió y la hizo sentir valorada. Se sentía confiada en el mundo de los trapeadores, los paños y los detergentes, reflejando el amor por la limpieza que los cuidadores del orfanato habían inculcado desde su infancia. El director de la empresa, Alfredo Morales, era un hombre de presencia imponente. Como líder experimentado y perspicaz, valoraba a sus empleados y siempre era amable con ellos. Desde que se conocieron, Daniela sintió un profundo respeto por este hombre inteligente y sensato, con tristes ojos grises que parecían guardar historias no contadas. Su actitud respetuosa y su estilo de liderazgo compasivo e íntegro eran cualidades que Daniela admiraba profundamente. Por supuesto, rara vez se cruzaban, ya que el señor Morales pasaba la mayor parte del tiempo en viajes de negocios en busca de nuevos acuerdos para la empresa. En las ocasiones en que se encontraban, Daniela siempre experimentaba una mezcla de admiración y curiosidad, preguntándose sobre la vida del hombre que parecía tan diferente y, al mismo tiempo, tan similar a ella en su búsqueda de significado y propósito. Cuando el director estaba ausente, el subdirector asumía el mando, y era el completo opuesto de su jefe. Jorge Branco, con su postura rígida y semblante severo, creaba una atmósfera de tensión y malestar. Le gustaba reprender a los empleados y siempre encontraba problemas donde no los había. Rápidamente comprendiendo qué tipo de persona era, Daniela hacía lo posible por no cruzarse con el jefe ceñudo, que actuaba como si fuera el centro del universo.
aprendió a navegar por su jornada laboral tratando de permanecer invisible a los ojos críticos de Branco, enfocándose en sus tareas con dedicación silenciosa. Pero esa mañana, todo salió mal debido a la lluvia torrencial. Con el agua goteando por las ventanas y el viento aullando afuera, el vestíbulo del edificio estaba hecho un caos. El suelo, constantemente mojado, necesitaba ser secado cada pocos minutos. Daniela estaba a punto de cambiar el agua del cubo cuando la puerta se abrió y Jorge Branco apareció en el vestíbulo, con su habitual expresión de insatisfacción. El hombre, sin preocuparse por las dificultades causadas por la lluvia, miró hacia abajo y de inmediato mostró desagrado. ¿Por qué el vestíbulo está tan sucio? ¿No puedes simplemente limpiar el piso con una de tus toallas?, preguntó el subdirector, elevando la voz, como si el mal clima fuera culpa de ella. Lo siento, señor Branco. Lo limpiaré de inmediato, comenzó Daniela, agitada, con la esperanza de evitar conflictos. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Pero no había forma de detener a Jorge, estaba de mal humor y necesitaba desahogar su ira en alguien. Sus palabras se volvieron más ásperas y comenzó a criticar no solo el trabajo de Daniela, sino también su competencia. Y la desafortunada empleada de limpieza, que siempre había realizado su trabajo con tanto cuidado y dedicación, se sintió humillada e impotente. Jorge se sumergió tanto en sus emociones que ni siquiera se dio cuenta cuando cruzó el límite y hizo llorar a la pobre empleada de limpieza, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras continuaba limpiando. Fue entonces cuando una voz tranquila pero segura sonó detrás del hombre. Señor Branco, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se permite tratarnos a sus subordinados de esta manera? Jorge se giró bruscamente, sorprendido por la interrupción. Vio a Alfredo Morales parado frente a él, con una expresión de desaprobación clara en su rostro. Al parecer, el director había regresado de su viaje de negocios antes de lo esperado y estaba allí, presenciando la escena. Lo siento, señor, solo quería asegurarme de que todo estuviera en perfecto orden, pero esta empleada de limpieza... Jorge trató de justificarse, pero se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que sus palabras sonaban débiles e injustificables frente a la compostura y la mirada firme de Morales. El director, con una mirada que transmitía tanto decepción como autoridad, esperaba una explicación plausible para el comportamiento inaceptable del subdirector. No se atreva a hablar de Daniela en ese tono. Ella es una empleada de esta empresa, al igual que usted, reprendió Alfredo Morales al subdirector, con una voz que resonaba con autoridad y justicia. Su presencia en el vestíbulo provocó un silencio repentino, y las miradas de los otros empleados se volvieron hacia ellos, sorprendidos por la intervención del director. Luego, Alfredo se dio la vuelta y caminó hacia su oficina, dejando un rastro de respeto y admiración entre los empleados que presenciaron la escena. En ese momento, Daniela, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio, reunió coraje y dijo en voz baja: «Gracias, señor. Realmente agradezco que me haya defendido». Su voz era casi un susurro, pero llevaba el peso de años de silencio y gratitud. El director, al escuchar las palabras de Daniela, se detuvo y se volvió hacia ella. Miró a la limpiadora y sonrió ligeramente, un gesto de amabilidad que rara vez se veía en su rostro siempre tan serio. Estaba a punto de irse cuando de repente vio algo brillante en el cuello de la mujer. El corazón de Alfredo se aceleró y lágrimas inesperadas llenaron sus ojos. Un pequeño colgante de plata en forma de llave colgando del cuello de Daniela llamó su atención. Parecía algo sacado de un cuento de hadas, que ahora brillaba bajo la luz fluorescente, revelando su forma delicada y detallada, que había estado oculta bajo el uniforme de Daniela. El director miró más de cerca y se dio cuenta de que era el mismo colgante, un objeto que claramente lo afectaba de una manera profunda y personal. ¿Hay algo mal, señor?, preguntó Daniela, sorprendida por la reacción del director. Alfredo palideció y comenzó a sudar profusamente, como si el colgante hubiera desencadenado una avalancha de recuerdos y emociones. Lo siento, pero ¿de dónde sacaste este colgante?, preguntó el director, tartamudeando cada palabra, con la voz temblando por una mezcla de shock y curiosidad. Daniela, al darse cuenta de la intensidad de la reacción del director, suspiró aliviada por alejarse de Jorge y respondió: «No lo sé, señor. Tengo este colgante desde que era pequeña. Los cuidadores del orfanato dijeron que lo tenía cuando me encontraron en la estación de Chicago». Las palabras de Daniela parecieron impactar a Alfredo como una ola, dejándolo aún más pálido. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza como si intentara negar la realidad ante sus ojos. «No,
Esto es imposible, susurró el hombre, su voz llena de incredulidad y un destello de dolor. El hombre parecía congelado, una estatua de shock y confusión, pero su mente estaba acelerada, llevándolo en un viaje al pasado, a recuerdos enterrados durante mucho tiempo, pero que ahora resurgían con una fuerza abrumadora. Alfredo Morales creció rodeado de amor y cuidado por parte de sus padres desde temprana edad, creando un ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo. Sus padres eran fuentes constantes de apoyo y orientación, alentando sus ambiciones y celebrando cada uno de sus logros. Tenía éxito en la escuela y al graduarse tenía todas las oportunidades de continuar sus estudios en una de las mejores universidades. Siempre bueno en matemáticas y ciencias exactas, Alfredo soñaba con obtener un título en economía y convertirse en un exitoso empresario. Su familia lo veía como el orgullo de la casa, siempre apostando por su potencial ilimitado. Admitido en la universidad de su elección, el joven talentoso rápidamente se convirtió en la estrella de su año. Sus habilidades académicas, combinadas con su simpatía y habilidades de liderazgo, lo hicieron popular tanto entre los profesores como entre los compañeros. Con el tiempo, los estudios se volvieron fáciles para Alfredo, lo que le permitía dedicarse a otras pasiones, como el deporte. Jugaba en la posición de mariscal de campo del equipo de fútbol de la universidad, donde su actuación era tan impresionante como en el aula, sin afectar sus calificaciones. En esa época, conoció a una hermosa joven llamada Gina, que formaba parte del grupo de porristas. Gina, con su sonrisa contagiosa y su energía inagotable, conquistó el corazón de Alfredo desde el primer momento en que se vieron. La relación entre Gina y Alfredo se desarrolló tan rápido que parecía que ni siquiera se habían dado cuenta de que se habían sumergido de lleno en un torbellino de amor y pasión. Se volvieron inseparables, compartiendo sueños, risas y planes para el futuro. Pasando cada vez más tiempo juntos, los jóvenes se dieron cuenta de que ya no podían vivir el uno sin el otro. La conexión entre ellos era tan fuerte que todos a su alrededor la notaban. Aproximadamente 6 meses después de conocerse, Alfredo y Gina se casaron, más por necesidad que por elección, pero también impulsados por un amor profundo y verdadero. Tuvieron que apresurarse en la boda porque Gina ya estaba embarazada, lo que la convirtió en la mujer más feliz de la tierra. La noticia del embarazo trajo una ola de emociones al joven matrimonio, que veía la llegada de un hijo como la materialización de su amor. Como Alfredo ya había obtenido su título en economía, no tuvo problemas para encontrar un trabajo bien remunerado, lo que le permitió ofrecer una vida cómoda a su creciente familia. La única cosa que perturbaba la felicidad de los recién casados era que Gina sufría de náuseas y mareos durante todo el embarazo. A pesar de ello, Gina enfrentó cada desafío con valentía y optimismo, apoyada constantemente por Alfredo, quien demostró ser un esposo atento y preocupado. Sin embargo, el parto fue casi indoloro y, contrariamente al temor de los médicos, la joven madre dio a luz a una hermosa y saludable niña. La llegada del bebé llenó la casa de alegría y completó la felicidad de la joven pareja, que ahora se enfrentaba a un nuevo y emocionante viaje como padres. Es tan hermosa. Tiene un lunar sobre el labio superior, eso es una buena señal. Tendrá una vida feliz, susurraban las enfermeras entre ellas, observando a la pequeña bebé con admiración y ternura. La bebé, con sus ojos curiosos y expresión serena, ya era el centro de atención en la maternidad. La pareja nombró a su hija Daniela, en honor a la difunta abuela de Gina, una elección que tenía un significado especial y una conexión emocional con el pasado de la familia. El bebé era un niño tranquilo y obediente desde los primeros días de vida, aportando una paz inesperada y bienvenida a la nueva familia. Sus ojos brillantes y su sonrisa fácil conquistaban el corazón de todos los que la conocían. Ella rara vez daba problemas a sus padres, se dormía toda la noche, lo que permitía que Gina y Alfredo también descansaran y se adaptaran más fácilmente a la nueva rutina. En el primer cumpleaños de su hija, Alfredo le dio un regalo bastante peculiar, un colgante de plata en forma de una pequeña llave. «Esta es la llave de mi corazón, querida», dijo el joven padre con una sonrisa cariñosa, colocándola en el cuello de su hija. El colgante era pequeño, pero su significado era inmenso, representando el amor incondicional y el vínculo eterno entre padre e hija. En ese momento, los padres felices creían que su vida estaría llena de felicidad y que nada en el mundo podría arruinarla. Se veían a sí mismos como una familia unida y fuerte, lista para enfrentar cualquier desafío juntos. Pero todo cambió en un cálido día de junio, cuando Alfredo decidió llevar a su hija de 3 años, Daniela, a Chicago. La idea era hacer un viaje agradable, disfrutando de la belleza de la ciudad y creando recuerdos felices con su hija.
El hombre optó por viajar en tren para que el viaje fuera más cómodo para su pequeña, pensando en todos los detalles para asegurarse de que la experiencia fuera especial para Daniela. Daniela pasó todo el viaje pegada a la ventana, admirando los hermosos paisajes de las interminables llanuras de Illinois. Su curiosidad infantil era evidente, y se maravillaba con cada nueva escena que pasaba por la ventana, con los ojos brillando de entusiasmo. Ese día, Gina se enfermó y no pudo viajar con su esposo e hija. Si hubiera sabido que, en un futuro muy cercano, lamentaría profundamente su decisión, tal vez habría hecho un esfuerzo por ir. Pero en ese momento, parecía solo un pequeño contratiempo, una ausencia breve en un día que debía ser solo un agradable paseo. Pero no había vuelta atrás, y lo que sucedería a continuación cambiaría sus vidas para siempre, dejando una huella indeleble en el corazón de la familia Morales. En un punto del viaje, 3 jóvenes sospechosos subieron al tren en una de las pequeñas estaciones. Se mezclaron entre los pasajeros con una naturalidad disimulada, observando cautelosamente en busca de una víctima. No estaban allí para viajar, sino para encontrar algo valioso que robar, una forma de continuar con sus vidas marginales. Como Alfredo estaba bien vestido y desprendía un aura de riqueza, los 3 delincuentes lo eligieron de inmediato entre los demás pasajeros. Se posicionaron estratégicamente, observando cada movimiento del hombre, sin preocuparse de que viajara con su hija de 3 años. Sus ojos codiciosos no veían al niño, solo veían el lucrativo potencial que representaba Alfredo. Esperando a que Alfredo saliera del vagón para llevar a cabo su plan, los 3 hombres lo siguieron discretamente y, en el momento oportuno, lo atacaron con violencia repentina. Alfredo, a pesar de ser un hombre de estatura y fuerza considerables, se encontró en desventaja contra los 3 asaltantes. Podría haberse defendido del ataque si solo fuera 1 o 2, pero luchar contra 3 hombres al mismo tiempo era demasiado para él. La emboscada fue rápida y brutal, dejando a Alfredo sin oportunidad de pedir ayuda o defenderse adecuadamente. Mientras tanto, la pequeña Daniela estaba sentada en el vagón, mirando distraídamente por la ventana, sin saber que su padre acababa de ser asaltado y arrojado del tren a alta velocidad. La inocencia de la niña contrastaba con la crueldad de lo que estaba sucediendo fuera de su vista. Solo en la llegada a Chicago quedó claro que el padre de la niña había desaparecido. Así que la pequeña quedó sola en la estación de tren de la metrópoli, una niña perdida en medio del caos urbano. La niña estaba asustada y confundida, sin entender dónde estaba su padre o por qué la había dejado allí. En un momento dado, una mujer descuidada se acercó a la niña, con intenciones dudosas. La mujer ya estaba tratando de llevarse a Daniela cuando unos policías cercanos notaron que la niña bien vestida no parecía pertenecer a la mujer sin hogar. Gracias a su atenta observación, los policías intervinieron a tiempo, salvando a Daniela de un destino incierto. De esta manera, la pequeña fue llevada a la comisaría y luego al orfanato de Chicago, donde comenzaría una nueva etapa de su vida, lejos de todo lo que conocía. Mientras tanto, Alfredo luchaba por su vida. La niña no podía saber que su padre había sufrido un traumatismo craneal y estaba luchando por su vida en la UCI en ese mismo momento. El impacto de la caída y la violencia del asalto habían dejado a Alfredo en estado crítico. Lo peor era que, en la confusión del momento y la falta de testigos, nadie podía explicar lo que le había sucedido. Gina, que se había quedado en casa debido a la enfermedad, tardó 3 días en encontrar a su esposo en el hospital. El shock y el dolor del descubrimiento fueron casi insoportables para ella. El hombre al que amaba estaba ahora en coma, incapaz de contar lo que le había sucedido, dejándola en un estado de desesperación e incertidumbre. Mientras tanto, la desaparición de Daniela era un misterio adicional que agravaba el sufrimiento de Gina. Estaba extremadamente preocupada por su hija, que parecía haber desaparecido sin dejar rastro, y la angustia de no saber dónde estaba o si estaba a salvo consumía a Gina cada momento que pasaba. La policía de Chicago se esforzó por localizar a Daniela después del incidente, pero las pistas eran escasas e inconclusas. La niña, al ser muy joven, no podía proporcionar información detallada sobre su familia o su hogar. Todo lo que sabía era su nombre, una palabra que se convirtió en el único vínculo con su pasado. 6 meses después del incidente, ocurrió un milagro. Alfredo se despertó del coma y pudo relatar lo que había sucedido en ese fatídico viaje en tren. Sin embargo, a pesar de su recuperación y los esfuerzos de la policía, las pistas sobre el paradero de Daniela eran escasas. Los asaltantes, aunque capturados, no tenían información sobre lo que le había sucedido a la niña después del ataque. Se mostraron indiferentes al destino de Daniela,
preocupado solo por salvarse de las consecuencias de sus actos criminales. Con el tiempo, Alfredo se recuperó de las heridas físicas, pero la cicatriz emocional de la desaparición de su hija permaneció. Mientras tanto, Gina enfrentó desafíos de salud que le impidieron tener más hijos. La carga de la desaparición de su única hija, combinada con la imposibilidad de tener otro hijo, dejó a Gina devastada, sacudiendo profundamente a la pareja. Al principio, dedicaron todos sus esfuerzos a encontrar a Daniela, recorriendo orfanatos y consultando constantemente a la policía. Sin embargo, a medida que los años pasaban sin ninguna pista concreta, se resignaron al destino cruel que les había sido impuesto. Se enfocaron entonces en el desarrollo de sus negocios, canalizando su dolor y frustración en un propósito productivo. Así, a los 48 años, Alfredo y Gina habían construido una empresa exitosa que les proporcionaba estabilidad financiera y una distracción de los recuerdos dolorosos. Ahora, frente a la limpiadora con el colgante de plata en forma de llave en el cuello, Alfredo sintió un torbellino de emociones. Toda la vida de Alfredo pasó por su mente en un instante. Se quedó allí, mirando a la mujer que llevaba el colgante de su hija, con el corazón latiendo rápido. Dios mío, y su nombre también es Daniela, y tiene esa marca encima del labio superior. Como no me di cuenta antes, pensó el empresario, aturdido por la posibilidad de estar cara a cara con su hija perdida. La coincidencia era impresionante, casi surreal. El instinto paternal de Alfredo, que había estado dormido durante años, despertó con fuerza total. Sintió una conexión inexplicable con la joven frente a él, un sentimiento profundo que gritaba en su interior, diciéndole que la limpiadora podría ser, de hecho, su hija desaparecida. Los recuerdos de Daniela, que habían permanecido como una herida abierta en su corazón, ahora latían con la esperanza de un reencuentro. Alfredo, con una mezcla de nerviosismo y esperanza, llevó a Daniela a su oficina y con cuidado comenzó a desvelar la historia que había guardado consigo durante todos estos largos años. Habló sobre el trágico incidente en el tren, la desesperación por perder a su hija y la búsqueda incansable de ella. Decir que Daniela quedó sorprendida sería un eufemismo masivo. Escuchó en silencio, tratando de asimilar la información que transformaba toda su comprensión de su propia historia. ¿Y si es solo un error, una coincidencia? Cosas así suceden en la vida, susurró la joven mujer, aún luchando por aceptar la posibilidad de que su vida entera estuviera a punto de cambiar. Alfredo, sin embargo, solo sonrió y asintió con la cabeza en respuesta, su expresión transmitiendo una confianza inquebrantable. Por supuesto, realizaron una prueba de ADN para obtener una respuesta definitiva a la pregunta, pero en el fondo, el empresario estaba 100% seguro de que la joven frente a él era su hija, la misma que había desaparecido muchos años atrás. Cuando Alfredo reveló a Gina sobre el encuentro con Daniela, que ahora sabían que era Daniela, su esposa fue tomada por una emoción abrumadora. La noticia trajo una mezcla de incredulidad y éxtasis, sentimientos que brotaban de sus ojos en lágrimas de felicidad. La reacción de Gina era la expresión pura de la alegría que solo una madre que reencuentra a su hija perdida puede sentir. El reencuentro entre madre e hija, cuando finalmente ocurrió, fue un momento de pura magia y emoción cruda. Lágrimas, sonrisas y abrazos apretados eran el lenguaje de este encuentro. Era una escena que, si fuera presenciada por extraños, seguramente tocaría sus corazones, un testimonio real del amor inquebrantable de una familia. Ahora que Daniela, la luz de sus vidas, estaba de vuelta en casa, la casa de los Morales estaba una vez más completa, iluminada por la presencia de la hija que durante tanto tiempo estuvo perdida. Alfredo, impulsado por un sentimiento de protección y amor paternal, estaba firmemente decidido a asegurarse de que Daniela no enfrentara más dificultades. Se prometió a sí mismo y a Gina que haría todo lo que estuviera a su alcance para proporcionar a su hija todo lo que necesitara. La seguridad y el bienestar de Daniela se convirtieron en su máxima prioridad en la vida. Planeaba compensar todos los años de separación, asegurándose de que su hija tuviera no solo lo necesario para una vida cómoda, sino también todo el amor y apoyo que había perdido durante su infancia en el orfanato. Alfredo y Gina, ahora reunidos con su hija, se dedicaron a construir nuevos recuerdos, fortaleciendo los lazos que el tiempo y las circunstancias habían estirado, pero nunca lograron romper. El futuro de la familia Morales, una vez marcado por la incertidumbre y el dolor, ahora brillaba con la promesa de felicidad y unidad. Mientras tanto, en la empresa, las cosas también comenzaron a cambiar. Una semana después del emocionante reencuentro, Alfredo tomó la decisión de despedir a su vicepresidente, abriendo espacio para nuevas oportunidades. Nombró a Daniela para ese puesto,
reconociendo en ella las cualidades y la mentalidad necesarias para el cargo. Daniela, a pesar de estar inicialmente sorprendida por la oferta, se adaptó rápidamente a su nuevo rol. Su inteligencia, empatía y habilidades naturales para los negocios pronto se hicieron evidentes, ganando el respeto y la admiración de los empleados. Al verla en el mando, los empleados de la empresa sintieron una renovación de energía y confianza. Estaban contentos de haberse librado del desagradable Jorge y estaban optimistas sobre el futuro bajo el liderazgo de Daniela. Para Daniela, esta nueva etapa de su vida era una oportunidad para disfrutar de la compañía de sus padres, a quienes solo conocía a través de sueños y deseos silenciosos. Ahora podía pasar todo su tiempo libre con ellos, absorbiendo cada momento y construyendo nuevos recuerdos con la familia que durante tanto tiempo estuvo ausente en su vida.